3 encuentros, a la mañana, a la tarde, en el turno vespertino. Yo esta mañana contaba, y voy a hacer también una síntesis apretadas y después le damos paso a la profesora que lo dijo todo lo que nos contará ella. Esto surge ya hace unos meses con una charla que tenemos, y en particular tengo, con un alumno de la institución, que es alumno del profesorado de matemática, y me cuenta que su esposa, la profesora Mariana Jacob, era especialista en contextos de encierro, ¿sí? Y que trabajó durante unos años en una de las unidades carcelarias de acá del Partido del Progreso Valle. Entonces, yo charlaba en un momento con el resto del equipo directivo y con algunos profesores que en los diseños curriculares, ¿sí?, hace mención que ustedes tienen que tener prácticas o conocimientos, ¿sí?, en distintos contextos hospitalarios, urbanos, suburbanos, y uno de los contextos es un contexto de encierro. Entonces, ya que teníamos esta posibilidad, qué mejor, ¿sí?, que traer a una persona que ha trabajado. Por otro lado, cuando tengo la posibilidad de conocerla a Mariana, surge una experiencia que Mariana les va a contar, les va a realizar, pero yo les adelanto. Ustedes habrán visto que durante ya hace una semana y media más o menos están colgados varios cuadros. Hoy llegaron estos 3 últimos. Estos cuadros son y fueron realizados, nosotros también, por una persona que sigue, ¿sí?, privada de su libertad, que es José Luis, y ya lo van a conocer también. Pero lo más significativo es que José Luis aprendió a pintar. Si bien podemos pensar que él tiene un don natural, podemos pensar en todo eso. Él aprendió a pintar a través de que la profesora que le enseñaba a pintar lo hizo a través de un teléfono. Yo decía esta mañana, y lo charlábamos con un grupo de profesores, que creo que ni Paulo Freire hubiera podido imaginar que se puede aprender a través del teléfono. A veces nos ponemos un montón de obstáculos, nosotros nos ponemos que no puedo, que no lo voy a lograr, que es difícil, y que no estamos en una situación de un contexto, o sea, privado de nuestra libertad. Bueno, José Luis no solamente logró concretar sus sueños, ustedes habrán visto la calidad de los cuadros. Yo le voy a leer muy sintéticamente el currículum de la profesora, y ya no hablo más yo y habla ella. Luego que ella hace su exposición, la idea es que ustedes le hagan a la profesora todas las preguntas que quieran. No la dejen ir sin preguntarle todo. O escriban las preguntas. O escriban si quieren. Bueno, Mariana Marcela Jacob es profesora en comunicación social, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Hizo una especialización y una maestría en gestión educativa en la Universidad de San Andrés. Es especialista docente de nivel superior en educación en contexto de encierro, que lo hizo en el Instituto número 19 de La Plata. Es docente en escuela de nivel medio. Es conductora de un programa de radio El Puente, uniendo ideas, de radio comunitaria FM, compartiendo 89.7, y además es consultora del Programa Nacional de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, las dejo con María. María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias nuevamente por brindarnos la posibilidad de poder compartir esta experiencia. Como lo hice esta mañana, claro, es una experiencia, puede haber muchas otras, y que las hay, muchas experiencias más en educación. En mi caso en particular, la idea de poder compartirla acá, que me brindaron la posibilidad, es más que nada mostrar bueno, la importancia de la educación en cualquier ámbito, sea en un contexto de encierro, sea en una escuela de un barrio vulnerable, en un hospital. Destacar esta experiencia. Yo en este momento no estoy trabajando en la escuela, pero la verdad que para mí es un honor, digamos, poder socializar lo que me marcó como profesional docente, el haber pasado por las aulas de esta escuela, que la verdad que luchó bastante para poder mantenerse. Bueno, para arrancar, la pregunta que me planteaba cómo arrancar la charla y cómo meter el tema, primero vamos a hacer una parte como más teórica, y después les voy a proponer mirar un video, ¿sí?, que cuenta un poco de qué se trata y la experiencia puntual de la escuela secundaria número 12 en la unidad 31 y en la unidad 23 de acá de Florencio Varela. Y bueno, y después en el video hay unas imágenes de José Luis, quien es el pintor,
y quién es, digamos, por ahí el caso que yo quise destacar, que no es el único, ¿sí? El único caso que de un estudiante o de alguien que se supera dentro de un contexto de encierro, pero en este caso, más que nada, bueno, por lo visual de los cuadros, que es una oportunidad también para compartir el trabajo de él. Bueno, ¿por qué hablar de la educación en contextos de encierro? Bueno, porque es una modalidad que existe, ¿sí? Hace unos cuantos años se implementa la educación dentro de las cárceles, pero es una modalidad reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación, como lo dice ahí la filmina. Entender la modalidad de educación en contextos de privación de la libertad, llegar a esta idea, ¿sí? Es entender que la educación es un derecho que tenemos todas las personas. Acá dice, bueno, el ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación, ¿sí? No por el hecho de estar en una cárcel, una persona puede, digamos, no ejercer o no formarse. Tiene unos objetivos esta modalidad, que es garantizar el cumplimiento y la obligatoriedad, como bueno ya sabemos que la educación es obligatoria, más que nada la educación secundaria, bueno, primaria y secundaria, pero también lo que dice esta modalidad, que aquellas personas, ¿sí?, que están privadas de su libertad pueden cursar dentro de las instituciones que están en la cárcel, o si bien su condena lo permite o las condiciones de detención, puede cursar fuera de esa institución cárcel. También pueden ofrecer formación técnico-profesional, favorecer el acceso y permanencia en la educación de distintos niveles, ¿sí? Puede ser en la educación también superior, existen casos de, bueno, de convenios con las universidades, pero más que nada de la defensa de este derecho, ¿sí? La idea, esto es actual, pero antes de llegar a esto es preciso conocer un poco cómo empezó, desde dónde estaba avalada, por decirlo de alguna manera, la educación dentro de las cárceles. Bueno, en la ley anterior a la ley actual, en la ley anterior de educación, la 1420, por ejemplo, que fue sancionada en 1884, establecía en el artículo número 11 que todas las personas que estuvieran, fíjense, detenidas o que estuvieran en buques de guerra, guarniciones, cuarteles, fábricas, dice concentrados más de 40 adultos, ¿sí? Ellos, digamos, tenían la posibilidad de educarse, pero se referían a la educación primaria como obligatoria. Igual era considerada como una educación, como una categoría como especial, ¿sí? ¿A qué nos lleva esto? Bueno, a que la educación, en algunos casos, en realidad, no en algunos casos, la educación se entendía como un beneficio, ¿sí? Aquel que podía estudiar era el que tenía un beneficio para poder hacerlo. ¿Qué significa tener un beneficio? Bueno, que había condiciones, ¿no? No todos podían estudiar, no todos podían acceder. ¿Quiénes estaban en condiciones? Solo aquellos que respetaban el disciplinamiento de la institución cárcel. Y la cárcel desde sus orígenes, ¿sí?, que esto responde a una construcción social en el siglo XVIII, fíjense que el castigo, ustedes lo deben saber, por estudiar historia o si no es nuevo, pero la cárcel como institución lo que hace es, de alguna manera, sacar el castigo físico, ¿sí?, para aquel que transgrede las normas sociales, lo establecido, y entonces se forman estas instituciones para construir, digamos, que aquel que transgredió tenga que cumplir una pena. Entonces la idea de pena, ¿sí?, es esta culpa que tiene que pagar, es privándolo de su libertad ambulatoria. Ahora, pero no termina solo ahí, ¿no? Porque no es solamente estar dentro de la cárcel, dentro de una institución y cumplir la pena. La institución cárcel comprende también, como toda institución, un disciplinamiento. Acá yo lo nombré a Foucault, que lo que plantea es como la cárcel y la disciplina, ¿sí?, aquel que rompe el contrato social en este inicio de las nuevas sociedades, ¿sí?, que se van formando las instituciones y el Estado-Nación,
aquel que transgrede, ¿sí?, además de ser visto como anormal porque transgrede la norma, tiene que cumplir una pena. Y esa pena se hace en una institución donde tiene disciplina, que se controla sus cuerpos, sus tiempos, ¿sí? La libertad está medida por una fuerza y por reglas que van más allá. Sus vínculos y su propia subjetividad, ¿sí? El sujeto empieza a construir su propia idea de sí mismo y de los demás a partir de este contexto en el que vive. Fíjense que dice la necesidad del aislamiento para que se cure, ¿sí? Esto de curar al otro, alguien que está dentro de una institución cárcel, es considerado como un interno, alguien que merece una cura, un tratamiento para poder después reinsertarse en la sociedad. Ahora, si pensamos en una cura, ¿sí?, en alguien que está interno, podríamos hablar de alguien como que tiene una enfermedad, ¿sí? Esta idea de ser interno, que socialmente se llaman los internos de la unidad tal, es que viene desde esta concepción de cárcel, ¿no? Goffman habla de que la cárcel es una institución total. No solo la cárcel, habla de los psiquiátricos, ¿no?, esas instituciones que fueron formadas en las sociedades para aquellos que transgreden las normas o de alguna manera no están en los parámetros de lo normal. Entonces, dentro de esta institución total, al sujeto, además de disciplinarlo, ¿sí?, se lo controla toda la rutina, todos sus tiempos, sus movimientos, y empieza a aparecer la idea de privilegios y castigos, ¿sí? Y que en realidad esto es propio de las instituciones totales, esto de que algunos tienen un privilegio, ¿sí? De privilegio podría ser, no sé, la visita de la familia, que accedan a determinados bienes, ¿sí? Y los castigos están cuando justamente no cumple lo establecido o lo que le impone la institución total dentro de este disciplinamiento. Que puede ser desde un reclamo, ¿sí? Puede ser que transgreda las normas o los tiempos que establece esta institución total. Entonces, pensar en esta concepción de la cárcel como un tratamiento, si nosotros vemos por ahí las leyes penitenciarias, la educación está dentro de un ítem que es el tratamiento, ¿no? Como un taller, alguien que se tiene que tratar para poder reincorporarse, que se llama reinsertarse. Pero la pregunta sería, ¿cómo puede ser que reinsertemos a alguien que tal vez no estuvo inserto en ninguna institución antes de llegar a la cárcel, ¿no? Y lo que dice este autor, Bhagwan, ¿sí? Después yo les voy a dejar una fotocopia si les interesa por ahí para leer un poco más. Yo nada más saqué como frases concretas. Habla de las cárceles de las miserias, en donde justamente empiezan a transformarse como un hacinamiento, en donde estos internos, ¿sí?, en este círculo que se empieza a formar, en realidad, en vez de formar sujetos capaces de transformar su propia realidad, vuelven a esa institución, porque es ahí en donde se siente parte de algo, reconocido por los otros, y su subjetividad empieza a formarse a través de esta concepción. Para llegar a la educación como derecho, bueno, primero les quisiera contar que si bien el primer nivel, digamos, de educación que se estableció con fuerza fue la obligatoriedad de la educación primaria, ¿no?, en donde lo que importaba era que supiera leer y escribir, ¿no?, para defenderse y demás. Pero también acceder a eso era a través de un privilegio, de un beneficio. Como muchos dicen, bueno, tienen los beneficios de encima estudian, encima... Pero si lo pensamos y encima estudian, entonces ¿cómo proponemos un cambio? Si no, tampoco brindamos alternativas como espacios dentro de esas instituciones para que puedan pensar su propia realidad desde otro lugar, ¿no? Porque esa como sería la función principal de la educación, brindar esa posibilidad al sujeto de poder entenderse y comprender su realidad desde otro lugar, sin decirle qué, ¿sí? No imponiendo qué pensar, sino que él pueda reconocer qué.
que transformar. El derecho, pensar la educación como un derecho, es dejar de pensar esta idea de beneficio. Entonces, aquel, como todos tienen derecho a educarse, es pensar que cualquier sujeto, sea que pueda transitar dentro de la institución cárcel o haya transgredido alguna norma de disciplinamiento, tiene por derecho la posibilidad de acceder al sistema educativo. Lo que yo les decía, que les quería contar, es que a partir de la década del 80 empieza a verse la educación, a iniciarse la educación en el sistema secundario, ¿sí? El nivel secundario. Esto comienza con la llegada de la democracia, pero no es que de repente llega la democracia y empieza la educación secundaria. Para que se produzca este cambio, como sucede en la actualidad, hubo muchas personas que fueron trabajando, que fueron ayudando, fuera, digamos, de lo que establecía la ley, ¿sí? Y abriendo caminos para que esa persona que terminaba el nivel primario pudiera continuar. Entonces, bueno, en el 2006, en la nueva ley de educación, aparece un capítulo, que es el capítulo número 12, en donde ahí, digamos, queda bien en evidencia, y ya, digamos, a través de una norma, de una ley, que la educación secundaria y cualquier nivel de educación es un derecho que pueden tener cualquier persona que esté privada de su libertad. Además, empieza a cambiar esta idea, ya no es un interno, porque pensar en alguien que es un interno, podríamos pensar que es como alguien que está enfermo, sino que es una persona privada de su libertad ambulatoria, pero no de, por ejemplo, la libertad de pensar, de educarse, de transformar. La primera escuela que se inicia fue en Olmos, ¿sí? En la unidad 23, es la escuela número 1, la escuela secundaria. Bueno, no fue tan sencillo, ¿sí? Hubo, digamos, bastantes luchas como en la actualidad. Yo extraje este artículo del capítulo número 12, que dice: la educación en contextos de privación de libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas, ¿sí? Para promover su formación integral y desarrollo pleno. Fíjense que desde el momento que ingresa a la institución tiene que tener la oferta, la posibilidad de poder educarse, pero en la práctica es complicado llevarlo adelante, ¿sí? Sin embargo, lo que quiero destacar con esto es la posibilidad de que empecemos a transformar también la manera que tenemos de hablar sobre la cárcel o sobre las personas que están privadas de su libertad, ¿sí? Si nosotros continuamos repitiendo y diciendo son internos o es un tratamiento para que tenga una cura, entonces estamos de alguna manera como ignorando y suprimiendo todos los factores que están en juego con esa persona que está privada de su libertad. Y entonces hablamos de la construcción de la subjetividad, ¿sí? Y de un sujeto capaz de transformarse, ¿sí? Y capaz de transformar su realidad, de brindar opciones. Hoy yo hablaba con la gente que estuvo a la mañana de la posibilidad esta de ver a la otra persona como capaz de cambiar, pero a veces también uno cree que, bueno, porque está en la escuela, ya está, pero es una tarea, ¿sí? Que lo lleva cada uno. Lo importante es reconocer que el otro trae su conocimiento, trae su información, su experiencia de vida, porque la subjetividad se va formando desde ese lugar, ¿sí? De las propias experiencias y de cómo voy construyendo esa realidad que me rodea, ¿sí? Y por eso destaqué esto, el sujeto como ser hablante, como sujeto del lenguaje, que dice e interpreta en el contexto de las múltiples posibilidades del lenguaje, acorde a las diversas culturas y circunstancias históricas. Este es un momento particular porque si tenemos una ley que está destacando desde un capítulo, no un artículo, es un capítulo destinado a la educación en estos ámbitos, quiere decir que nos convoca a nosotros, docentes o futuros docentes, a también hacernos cargo, responsables de poder educar en esos lugares, ¿sí?
y que, digamos, todas las personas tienen el derecho y la posibilidad de acceder a la educación. Ahora, el cambio y la transformación que yo les decía, eso tiene que ver en la concepción que cada uno va haciendo. Lo importante es que nosotros podamos brindar esas herramientas, ¿sí? Y que no las neguemos. Bueno, yo lo suprimí bastante, después les voy a dejar lo que escribí con bastantes citas y demás, pero sepan comprender que tampoco es la idea como aburrir leyendo todas las citas. Lo que sí los quiero invitar a ver un video, que en el video traté de sintetizar como esta mirada sobre la educación como un derecho y la importancia de ver al otro como un sujeto, ¿sí? Que construye una subjetividad desde esta mirada transformadora. El video está organizado en 4 partecitas. Les pido nada más que hagan silencio porque el audio por ahí no es muy bueno, más que nada porque fue grabado también dentro de la escuela en la cárcel, ¿sí? Y no teníamos como los recursos tecnológicos, como audio bastante fuerte como para que lo escuchen. La primera parte es un fragmento de la película Sueños de Libertad, no sé si la vieron o si escucharon hablar. Después igual retomamos el tema. Después es un fragmento de un video que realicé para el aniversario de la escuela media número 12, un video sobre los 10 años de la escuela, en donde van a escuchar a alguien que fue su director, que en la actualidad ya no es director en la escuela, y que cuenta cómo se inició, ¿no? Porque hay resoluciones, hay números. En primera instancia la escuela no tenía un espacio físico, lo fue ganando, ¿sí? Eso también nos da cuenta de esta institución total, la cárcel. No se construyó pensando un espacio para la escuela, ¿sí? Sino que la escuela, que es otra institución disciplinaria que entra a una institución total, tiene que también poner sus reglas, pero negociar con esta otra institución. Porque al ser una institución total es más fuerte, ¿sí? Y son más rígidas sus reglas, formas y normas de disciplinamiento. Pero sin embargo, la escuela fue ganando lugar, no porque es la escuela y lo estableció alguien, sino desde la práctica de sus propios docentes, que están ahí. Cuando se inicia la escuela, que en las entrevistas a los profesores me relatan que al principio, y a mí me pasó cuando entré en el 2005, las clases eran adentro de los pabellones. Y esto significa que la escuela en realidad eran los propios sujetos que hacían la escuela, los propios docentes, ¿sí? No era el espacio físico. Luego fue ganando lugares, ¿sí? Dentro fueron acomodando, pudieron tener un edificio, pero la escuela se va haciendo desde esto, desde nosotros como docentes, desde esta concepción de estar siempre presentes y de hacer que esto funcione. Bueno, los invito a ver entonces el videito y después sigo un poco. Play the main manifesto down the man. Lost interest in it though. In the sense of it. Here's where it makes the most sense. You need it so you don't forget. Forget it. Forget that there are places in the world that aren't made out of stone, but there's something inside they can't get to, that they can't touch. It's yours. What are you talking about? Let me tell you something. Hope is a dangerous thing. Hope, if I may say it, there is something inside. But if you see it like that,
casa o espero acá. Si ahora voy, ustedes me llaman. Si vienen ya van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Quiero saber si viajan conmigo o todos nos vemos allá. Si hay que alzar a alguien en camino o salimos juntos de un lugar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que los duendes se aburren de tanto esperar. Somos como una gran familia que rueda. Rueda y rueda para sacarse las penas de un gran corazón que palpita por viajar. La historia de la escuela comienza de esta manera. La escuela fue creada por la resolución ministerial 13.181 del año 99. La firmó la entonces ministra Graciela Giannettazzi. En esa época era directora de educación media la profesora Silvia Germani y secretaria de inspección una colega mía, la querida profesora Marta Arano. Silvia realizó una compulsa de antecedentes entre profesores que ya estábamos trabajando en cárceles. De esa compulsa, después me nombró a mí como directora de Cambarela y al licenciado Marcelo Basaltoa en Margarita. El inspector en esa época era José Luis Propato. Él realizó una agenda de trabajo y de acuerdo a esa agenda vinimos a entrevistar al director de la unidad 23 y en esa época la unidad 31 funcionaba como subunidad de la unidad 3. Más tarde fue declarada también unidad de la 31. Bueno, de esa agenda de trabajo que hizo José Luis Propato, hicimos una selección de alumnos, digamos, realizamos un listado de alumnos y de acuerdo a dicha cantidad de alumnos que existían en esa época, empezamos con 4 secciones del primer año y 2 de segundo en la unidad 23. Acá en la 31, 4 secciones solas. Más o menos eran alrededor de 50 de primer año y 15 de segundo en esa época. Bueno, con el inspector entrevistamos a docentes, preparamos los horarios y el 22
2000 comenzó el dictado de clases. La escuela funciona entonces con un bachillerato de adultos, es un plan de 4 años de duración que responde a la resolución ministerial 77/9. Son 3 años de ciclo básico y uno de especialización en promoción social. El cuarto año, aparte de aprobar las materias que corresponden al año, los alumnos tienen que cumplimentar una monografía referida a los temas que en ese año les propongan los profesores de cuarto. Esto hace que ese año, por ejemplo, no se pueda rendir el carácter de inglés. La escuela fue creciendo desde el año 2000, año a año, hasta que en el 2002, en la unidad 23, tuvimos los primeros egresados de cuarto año. El año siguiente, en el 2003, los primeros egresados de la unidad 31, de cuarto año. En el año 2004 también la escuela colaboró para que esos recibidos de la unidad 31 pudieran inscribirse en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Y también en ese año, en el 2004, la escuela colaboró en que estos alumnos crearan el Centro de Estudiantes de Derecho que lleva el nombre del profesor Juan María Escapelli. También el año pasado, en el 2009, ya la escuela llegó al número 72 de egresados. En el año 2001, un asistente social del servicio penitenciario, que hoy es profesora nuestra, Patricia Almendi, se acercó a la escuela y nos pregunta si un alumno, un interno de la comunidad terapéutica que funcionaba en la unidad 23, la comunidad terapéutica Nuestra Señora de Luján, podía venir a dar examen a la escuela. Los internos de esa comunidad, por las características de su delito, que era relacionado con el consumo de drogas, no podían tener contacto con los demás internos de la unidad. Yo hice la consulta al inspector Propato en esa época si podía este alumno venir, y él me dice, ¿por qué no ir nosotros a dar clases a la comunidad terapéutica? Se logró la aceptación de este tema, y entonces por proyectos se empezó a dar clases en la materia de los pabellones, y funcionaba un primer y segundo año. Tuvo mucho éxito y funcionó hasta que en el año 2004 la comunidad terapéutica fue trasladada a la unidad de Gorines. Entonces, como quedaron 3 cursos sin funcionar, se pidió que se pudiera dar clases a los alumnos al personal del servicio penitenciario mediante un convenio 352 del 87 entre educación y el servicio penitenciario. Y en el 2005 se logró eso, entonces también en una multisección se le da clase a los alumnos del servicio penitenciario. En este caso el plan es de 3 años y la resolución ministerial 1121 del 02.
En septiembre de ese año recibí para el Día del Maestro una tarjeta de la directora de Educación Media, de Silvia, en donde decía que elegir la profesión docente era aceptar desafíos. A fin de año, en los diplomas que le entregué a los profesores fundadores, yo le agregué que el escuchar el sonido de una reja al cerrarse tras de uno sea otro desafío. Y yo creo que después de 10 años, nuevamente tienen que tener el desafío estos docentes. ¿Cuál desafío? El de inculcar valores, todos los valores posibles a los alumnos para que ellos con ese tipo de enseñanza se puedan reintegrar nuevamente en la sociedad. Y a los alumnos, aunque parezca muy remanido, lo que les digo es que ejerzan ese derecho que tienen, derecho constitucional a estudiar. Yo sé que en esta situación estudiar es un poco más difícil que en las escuelas comunes, pero que ese que sea más difícil los impulse aún más para que completen sus estudios. Buenos días, gente linda del Instituto José Docente Varela. Nos encontramos en el taller con Bruno Machado. Estas obras son exclusivamente para presentar en el instituto, espero que les agrade. Tenemos acá una obra exclusiva de mi alumno. Esta obra se llama Bronco. Esta obra se llama Jesús de Nazaret. Esta obra se llama El Cordón Negro. Esta obra va a participar este año 2012 en Expocárceles. Queremos tener un buen resultado. Mi alumno va a participar con esta obra, Bronco. Y queremos agradecer especialmente al Instituto por su colaboración, por darnos este gran lugar, ¿no?, para presentar nuestras obras, que bien ya tenemos marcado nuestro destino. Esto lo hacemos de forma de vida de ahora más. Vamos a ser grandes pintores conmigo. Los vamos a invitar en otras oportunidades a ustedes. Esta vez ustedes nos invitan. ¿Cómo se llama esta obra? Esta obra se llama El Corcel Negro. Esta obra se llama Jesús de Nazaret y esta obra se llama Bronco. Una obra diseñada por un alumno, Machado. Este año comercial de los 30 años también en lugares y la verdad que no hace mucho tiempo. Antes me dedicaba al decorador y bueno, en este momento me encuentro realizando trabajos de pintura donde estoy dedicando al arte y estoy en una palabra tratando de ver cómo poder hacerlo mejor, y poder ver otra clase de pintura como para poder estar cerca del maestro que estoy aprendiendo de él, donde todos los días encuentro algo nuevo, donde la verdad que me hace muy significado en términos de pintar y de crear, donde el arte no tiene límites. Y bueno, esta es una de mis primeras obras, donde le doy gracias por dejarme participar y bueno, y agradecerles. Gracias. Toda la gente del Instituto les agradece a ustedes que van a entrar en representación de nosotros, así que muchachos, esperamos que tengan mucha suerte, que sigan trabajando como están haciendo hasta ahora. Y muchas gracias a vos que por todo lo que nos va a hacer cultural. Me cierro en la
aplaudieron el video, así que es una diferencia. El video, bueno, arranca con la película Sueños de Libertad y más que nada destaqué esa escena porque es en la que ellos discuten, ¿no? Presos, y entonces le dice uno al otro, bueno, esto de que yo antes sabía tocar la armónica, pero la verdad que lo olvidé y acá no me sirve para nada, ¿no? Y el otro le contesta, acá más que nunca te sirve eso, para no olvidar. Y entonces lo quedan mirando y este le vuelve a decir, para no olvidar, pero además para que no te toquen eso, que nadie te puede tocar, eso que es muy tuyo, que está muy adentro, y que sería lo que nosotros hablamos de esta subjetividad, ¿no? Y de esto que te permite a vos, que él lo nombra ahí, que hay esperanza, esto de creer que uno es capaz de hacer algo, porque la identidad y esta subjetividad que vamos construyendo también es en función de los otros, de cómo nos reconocen, ¿sí? Cómo somos vistos desde nuestra obra, desde nuestro trabajo. Y el ser reconocido por el otro es sumamente importante, sobre todo en estos ámbitos. También hay una escena de la película, que bueno, ya era mucho poner, en donde el protagonista se encierra en una habitación, en una oficina, y pone música para que escuche todos los que estaban presos, pudieran escuchar por un minuto una ópera, ¿sí? Algo que no sucede con frecuencia. Entonces te muestra que también la libertad no es solamente el estar libre deambulando, sino que a veces nosotros mismos somos prisioneros de nuestros buenos prejuicios, ¿sí? De nuestra manera de ver la realidad, de no relacionarnos con el otro, o de ese miedo a animarse a hacer algo distinto. El video, quien hablaba, Rubén Zapata, él era el director, bueno, fue durante los primeros 10 años de la escuela. En este momento hay otra profesora, Marta Pontrémoli, que es la directora de la escuela, pero como el video fue por el aniversario, 10 años, se trató de destacar esa figura de los profesores fundadores, ¿no? Que acá tenemos profes, que iniciaron ese camino, que como lo contaba el director, fue difícil porque bueno, tenían que firmar convenios, seleccionar docentes, no cualquiera también se anima, por decirlo de alguna manera, o es capaz de ir a enseñar en un lugar en el que no nos enseñan a dónde enseñan. Por lo general nos enseñan, bueno, en una escuela tradicional o en una escuela fuera de estos ámbitos. Entonces estos profesores fueron haciendo su formación también desde la práctica, ¿sí? Desde la práctica mismo en este lugar. Fíjense que después quien hablaba era José Luis, él es el que pintó todos estos cuadros, y en un momento dice que para él, bueno, es sumamente importante, bueno, que para él es sumamente importante que se haga, por ejemplo, este tipo de muestra o exposición, porque justamente es el reconocimiento que nosotros le damos también por su trabajo, por su obra, no por su condición de privado de su libertad, ¿sí? Por eso yo les decía, esto es un caso también, hay muchos estudiantes, otros que continuaron sus estudios, egresados de las escuelas secundarias. Ahí había algunas fotos. ¿Por qué dejé la foto de la escuela? Porque lo simbólico, el ritual, hace que reconozcamos al otro y que también le demos una identidad. Es sumamente importante mantener los rituales dentro de una escuela o en cualquier institución, porque eso nos permite justamente el reconocernos, ¿no? Y el poder también uno mismo construir esa subjetividad y sentirse reconocido. Ahí había unas fotos que muestran, por ejemplo, en entregas de diplomas, son muy simbólicas, muy representativas, porque en esas instancias de egreso, la familia viene a entregar los diplomas, los profesores están todos reunidos en un evento muy importante que en la vida de cualquiera que estudió o que está estudiando, el egresar, la entrega de ese certificado, de ese diploma, que no significa solamente terminarse una etapa, sino todo el esfuerzo hasta llegar ahí. Y yo destacaba esto porque muchas familias que se acercan en ese momento
Algunos dicen, bueno, es el primero en recibirse, mirá cómo estudió, vienen los hijos, también entregan la medalla o el diploma. Es muy simbólico y muy fuerte en este proceso de construcción de subjetividad que trabaja la escuela para tratar de romper lo institucionalizado por esta institución total, en donde los cuerpos dóciles, disciplinados, creen muchas veces, como en el personaje de Un sueño de libertad, donde dice que la esperanza te enloquece y que hace mal, que mejor ahí no pienses en otra cosa, ¿no? Y que es por ahí el lenguaje o la idea común que se instala, que para qué lo vas a hacer si ya está todo armado, ya está todo decidido, ¿no? Antes de leerles la carta de José Luis, les voy a contar un poquito de mi experiencia en particular. Bueno, yo entré como suplente en la escuela secundaria número 12, en una materia que es comunicación, el cuarto año, es el último año de la escuela. Y bueno, ahí fue en el 2005 y empecé, digamos, a conocer a los profesores, aprendiendo desde su experiencia, desde la práctica misma. Y empecé dentro de un pabellón a dar clases, que no fue nada fácil, ¿no? Si ustedes preguntan, sí, no fue nada fácil, pero para ninguno de los que empezamos y de los que continúan trabajando, a pesar de estar muchos años, no es fácil tampoco estar ahí. Lo que pasa es que uno, cuando cree que, bueno, tiene algo para compartir con el otro, no importa el lugar donde sea, ¿sí?, en qué contexto, de alguna manera podríamos decir como que te olvidás, pero entre comillas te olvidás, porque hay instancias en las que te recuerda que estás en una institución total a pesar de estar en una escuela, ¿sí? Por ejemplo, cuando estás dando clases y no llegan los alumnos que vos esperabas, o llegan otros alumnos que no son los que vos tenías, porque los que tenías se fueron, los llevaron de traslado de llevar a otra cárcel, ¿sí?, por disposiciones judiciales y demás. Y entonces ahí uno se encuentra que no todo tampoco depende de las decisiones de la escuela. Pero la importancia del rol que ocupa el docente es esta, de a pesar de eso mantenerse, y aunque tenga que repetir el mismo contenido que ya dio, pero que vinieron otros alumnos, renovarse. Y hoy yo les decía que no es repetir como, ¿no?, como un loro que uno dice, bueno, otra vez tengo que repetir, sino reafirmar ese conocimiento, y si alguno ya estuvo, el poder socializarlo con esos otros que se suman. Después, en el 2006, se renovó la suplencia y pudimos organizar una jornada de libertad de expresión, en donde participó la periodista Graciela Linari, que está a cargo de la revista Palabras con Historia, y fue también Romeo Rosselli, su esposo, y hablamos sobre el periodismo durante la dictadura. Pero también fue muy simbólico hablar de una jornada de libertad de expresión dentro justamente de una cárcel, ¿no?, en donde la palabra es muchas veces negada, y es la palabra en donde también nos representa y nos da identidad. Bueno, después de esa experiencia, en el 2007 vuelve a renovarse la suplencia, pero también ya puedo estar a cargo de un taller del programa Apoyo del último año del secundario con articulación al nivel superior, que es del Ministerio de Educación de la Nación, y es un taller de prácticas de escritura, de reflexión sobre textos, desde sociología, filosofía, y acá no solamente conocí a los estudiantes de la escuela secundaria, sino que también participaron estudiantes universitarios. Y la riqueza que en los debates, en las discusiones, era tan interesante que decidimos armar una revista que vieron rápidamente, Ave Fénix. Acá hay unas copias de la revista, y lo que caracterizó a esa revista fue que la escribieron íntegramente ellos, o sea que la palabra de esta revista era la de ellos. Se entrevistaron a docentes, pero eran ellos los que entrevistaban, eran ellos los que armaban el texto, y que por lo general lo que sucede es que, o lo que sucedía en otras revistas,
es que la armaban los docentes, ¿no? Y bueno, se ponía que era de la escuela, pero no estaba la palabra de los estudiantes. Ya en el 2008, otra experiencia también significativa fue la realización de un mural en la Escuela Secundaria Básica 334 del barrio Luján, acá en Florencio Varela. En la escuela queríamos hacer un mural, pero nadie tenía idea de cómo dibujar. Y entonces, comentándolo con los estudiantes en la escuela Cárcel, un estudiante realizó un boceto y lo pudimos representar en la pared, ahí con autorización del director y de la directora de las dos escuelas. Y entonces también eso mostró, ¿no?, cómo la educación era lo que nos relacionaba. No importaba si el que lo dibujó estaba privado de su libertad, importaba lo que hizo, el dibujo, y que quedó y que está todavía en la pared de la escuela. Y después otra experiencia, pero así, digamos, yo cuento de lo que viví yo, ¿no? Pero obviamente hay muchos profesores que tienen muchísimas experiencias de proyectos, de trabajo con otras instituciones, de tratar de hacer visible este trabajo que parece como de hormiga y que muchas veces, bueno, no está tan difundido por ahí por los medios de comunicación, o por ahí no se habla tanto de la labor del docente. El otro trabajo es en una revista que se llamó Revista Ciudadana, de una escuela secundaria básica número 1 en el barrio de Kilómetro. Y en esta revista los estudiantes de Construcción de la Ciudadanía permitieron también que los estudiantes de la escuela Cárcel publicaran artículos, así que se hizo una revista en conjunto. Bueno, ¿por qué tomar el caso de José Luis? Bueno, porque en el 2007 pude participar de un evento que realizó el Centro Universitario, y que particularmente fue un 4 de agosto que nos dimos cuenta por una foto que eran las fechas, y sin buscar intencionalidad se dio que un 24 de agosto hiciéramos esta jornada hoy. Ahí lo conozco, pero no tuvimos la oportunidad de conversar sobre el trabajo que hacía. Él recién empezaba a animarse a pintar, ¿sí? Recién empezaba a hacer algo distinto. En el 2009 lo puedo conocer, me llevan hasta donde estaba el taller, el atelier, podríamos decir, de donde él trabaja, y entonces me cuenta su historia, que yo igual ahora les voy a leer una carta que él mandó para esta jornada. Y a mí la verdad me llamó mucho la atención esto que comentaba hoy el profesor al inicio, de cómo alguien queriendo igual aprender a pesar de todo, pese a todo, con la voz en el teléfono, ¿sí?, de una profesora, él pudo, digamos, empezar a hacer estas mezclas y animarse, bueno, a pintar, a esbozar sus ideas o lo que veía y representarlo. Lo que hago es escribir una nota, que es la que salía ahí en el video, y está puesta la copia ahí. ¿Por qué la destaco? Bueno, porque a partir de esa nota que salió publicada en el diario, a él también lo empiezan a reconocer sus pares, pero ya no como José Luis que pintaba, sino como el pintor, el artista, ¿no? Y a partir de ahí se da que en el 2010 puede conocer a la profesora que le enseñó por teléfono, ¿sí? Se conocieron personalmente, que es la foto que veían ustedes, que estábamos, bueno, junto a él, otra señora más. Esa es la profesora que le había enseñado por teléfono. Que ella no se animaba a ir a la cárcel porque no conocía, porque nunca, digamos, tuvo la oportunidad de ir, pero cuando la invité y la acompañé, se dio cuenta, bueno, del trabajo que había hecho como docente, ¿no?, con una voz, con la palabra, reconociéndole al otro lo que él quería hacer, ¿sí? A pesar, bueno, no reconociéndolo desde el lugar donde estaba, sino de lo que él quería realizar, de cuál era su objetivo. Bueno, les voy a leer la carta de José Luis. Yo me voy a sentar. Así me... Bueno, dice: buenos días, mi nombre es José Luis Borges, mi pasión es el arte, puedo definirme como un autodidacta, soy muy observador, admiro las obras de mis colegas,
porque mirando se aprende mucho. El arte nos transporta a esos lugares soñados, pintados, ese mundo que queremos. Mi historia de artista es un caso muy especial. Por tomar decisiones equivocadas, por no escuchar a mi madre, llegué a una oscuridad total, una cárcel. Mi pregunta era, ¿qué hago de mi vida en este lugar? Pensé, tengo que dar vuelta a esta situación. Comencé a trabajar en una carpintería, reparando sillas, marcos de fotos. En ese taller había unas revistas de arte muy interesantes, me atraía mucho la pintura. Armé mi primer bastidor, comencé a pintar como indicaba la revista, pero no lograba crear ese realismo que quería. Llamé a los teléfonos de la revista para que me expliquen cómo mezclar los colores, cómo dar brillo, luz, contraste y sombras. No fue tan fácil como me parecía, ya que en cada llamada se indicaba que era una llamada proveniente del servicio penitenciario y entonces me cortaban. Insistí mucho, hasta que una profesora de nombre Adriana Chacón me escuchó, me entendió, me comprendió cuál era mi meta. A mi profesora no la veía, solo la escuchaba por una voz en el teléfono. Me enseñó a pintar con acrílicos, combinar colores, dar luz, brillo, contraste, esfumar, obtener el nivel de colores. Pinté muchos cuadros con esas técnicas. Mi gran desafío fue pintar un jarrón de tulipanes. Esta obra tiene un realismo total y no lograba dar esa vida que tenía esa pintura. Adriana me decía que con la práctica y el tiempo lo iba a lograr. Mientras tanto, seguía buscando profesores. Entonces me acerqué a la escuela secundaria, que está en el servicio penitenciario, y conocí a una profesora de plástica, que su nombre es Leticia Sánchez Loble. Ella me enseñó la técnica de la aguada, el paso a paso de verla pintar, cómo diluía los colores, cómo utilizaba los pinceles. Me ayudó mucho para mejorar mi técnica. Luego Adriana y Leticia me enseñaron a pintar con óleos decorativos. Con esta técnica encontré el realismo que buscaba. Podía dar ese efecto tan real que veía desde un principio. Al pintar una obra, uno brinda su estado de emoción. Te expresás en un dibujo, le das vida a una pintura y lo más importante es la aceptación, la devolución del público, que me genera una energía importante para mejorar en las obras. Muchos me preguntan, ¿cómo es tu vida de artista en una cárcel? Al entrar en mi taller ingreso a mi mundo, lleno de vida, un bosque encantado. Yo lo llamaría mi mundo sublime, el que yo quiero vivir. Participo en certámenes de arte anualmente y por supuesto es un gran desafío. Tenés delante 300 obras de todo tipo y el jurado tan solo elige 10, que son las mejores. Participar en estos eventos me abrió muchos caminos. Por ejemplo, recibí menciones en el 2007 con una pintura que se llama La Biblioteca. En 2010 recibí un segundo premio en la obra Dulce Mar. En 2011 logré el 7º premio en la obra Los Guerreros sin Tiempo. Es un estímulo obtener buenos resultados para seguir mejorando y el premio más grande que me brindó el arte fue salir en un diario con mis obras. Hay una frase muy importante, el arte es una mentira que nos permite llegar a la realidad. Uno de mis sueños es tener mi propio taller, pintar todo lo que aprendí en este lugar y me dio resultados que jamás hubiese esperado. Otro sueño es organizar eventos de arte con artistas que tengo pendiente de conocer y les aseguro que son muchos. Y por supuesto al Instituto de Formación Docente número 54 de Florencio Varela. Esta vez ustedes me invitaron, me brindan un lugar para exponer mis obras. Es un gesto tan divino y les aseguro que jamás viví una emoción tan fuerte. Tienen un corazón enorme. Participé en muchos certámenes de arte. Obtuve muchos premios, menciones de honor, que sirven mucho para dar estímulo, pero en esta invitación del Instituto de Florencio Varela es diferente.
tiene esencia de alma. Por eso les obsequio una de mis obras con una frase muy importante: no dejemos que nunca nos saquen nuestro derecho a estudiar. Espero conocerlos en esta charla y, si el destino no lo permite, Dios nos dará la oportunidad para conocernos. Un gran abrazo, gente linda. Como para cerrar, ¿sí? Simplemente vuelvo a decir que es compartir una experiencia. Están presentes acá muchos colegas, profesores que hicieron conmigo el postítulo. Sinceramente sentí que después de recibir algunos cuadros de regalo por difundir su trabajo y de haber terminado el postítulo, sentí como una responsabilidad que tenía de socializar eso, ¿no? Y de no quedármelo, porque uno dice, bueno, son mis cuadros, terminé, tengo ese conocimiento, pero ¿qué hago con eso? La verdad que yo les agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir esta charla, de poder mostrarles un poquito de cosas que no salen. No me hagas llorar, que vengo bien. Para mí sí también es muy emocionante, porque es mi primera experiencia también dando una charla, y compartir este trabajo, que en realidad es como un homenaje, si se quiere, a todos mis compañeros que me enseñaron un montón, a todos los que siguen trabajando en la escuela, que siguen luchando con todas las dificultades, conociendo a muchos estudiantes, muchas historias. Y bueno, como dijo José Luis, él ahora se proyecta como un cambio en su vida, poder trabajar desde la pintura. Al instituto les va a quedar este cuadro de regalo, y ojalá hoy, no sabemos si a la tarde, a las 6:30, él va a poder estar acá. Ustedes saben que hubo algunos inconvenientes y que se mostraron en los medios de comunicación sobre las salidas culturales, ¿no? Pero la verdad que en esta jornada en particular, lo que destacaron, y por eso pudimos mostrar las imágenes, el video y las fotos, es que es un trabajo en el que se muestra que la educación, como hoy hablábamos, es esa grieta, ese poquito de libertad, ese aire que entra, que renueva, que permite que con las ideas, con las palabras, reconociendo al otro, podamos hacer algo distinto. Ojalá que puedan tener algunos la experiencia de poder trabajar acá, y si no, en cada escuela en la que ustedes den clases, pensar esto de reconocer al otro, que trae un saber consigo, y que la importancia es el que pueda transformar su realidad y no sentir que ya está todo determinado y que no se puede hacer más nada. Muchas gracias. Bueno, como habíamos dicho al principio, ahora preguntas que le quieran hacer a la profesora, inquietudes sobre su charla u otras preguntas o las inquietudes que no han surgido. Pregunten nomás. Lo que tengan ganas de preguntar. Sí, que por ahí, yo sé que puede ser curiosidad, ¿no? Tal vez no, yo en este momento no estoy trabajando en la escuela, yo estaba dando el taller, se terminó la suplencia. Pero bueno, quería destacar la experiencia más que nada porque me marcó muchísimo como docente, ¿no? Y el poder compartir con otros, con personas que se están formando, compartir con mis propios colegas, mis compañeros que siguen trabajando, esto de destacar la importancia que haya espacios de educación en todos los ámbitos, y esto de entender que es un derecho y que nosotros mismos tenemos que pelearlo para que ese derecho pueda prevalecer y defenderlo, ¿no? Y nuestro rol es bastante fuerte en ese sentido, porque tenemos un compromiso mayor, porque ya nuestra presencia en estos lugares marca que está esta institución escuela, ¿no? Si no está el edificio, pero estamos nosotros y ya está, de alguna manera. Y bueno, no sé, después páginas para visitar y
está en el Ministerio de Educación de la Nación. Si pueden entrar en la página www.me.gov.ar, ahí está la modalidad de contextos de encierro, pueden sacar la información, está lo del postítulo. Destacar lo del postítulo es importante porque es también un reconocimiento del Estado en la formación de los docentes que hace años trabajan en estos contextos, ¿no? Y de alguna manera profesionalizar es destacar también y reconocer sus saberes, sus conocimientos, porque no es que la lectura nada más, sabemos que desde la práctica y la teoría, pero también los docentes, al igual que los estudiantes que hablábamos de esto de reconocer al otro, nosotros también necesitamos ese reconocimiento. Y entonces, en la primera parte del postítulo fue para los docentes con experiencia, ¿sí? Con ya años de antigüedad dentro de la educación en contextos de encierro, pero el postítulo creo va a continuar y seguramente, bueno, hay que preguntar, insistir y como todo, molestar, ¿no? Porque para que no se pierdan estos lugares que fueron conquistados. Y bueno, después tienen páginas como CELS, grupos como GESEC, que son grupos de estudio sobre contextos de encierro. Ahora creo que en septiembre hay un encuentro en La Plata sobre tesis y investigadores sobre este tema, que tal vez si buscan en internet pueden participar y conocer otras experiencias, porque bueno, en cada lugar, en cada ámbito, cada uno de nosotros va construyendo otros conocimientos desde la experiencia, de las prácticas, así que respondí yo. Adelante. Esta mañana surgieron preguntas que quizás están ahí y no las hacen. Surgieron preguntas como, creo que la contesta la profesora. Me recibo, obtengo el título y me gustaría trabajar en un contexto de encierro, ¿sí? Acceder a nivel medio, trabajar en la escuela secundaria o en la escuela primaria. ¿Cómo se accede? Sí, bueno, hoy tuvimos la grata presencia del exdirector de la escuela, a quien veían ustedes en el video, y la contestó él. Digamos, no es como en el listado oficial, que uno se pone las horas y va a concursar. Es estar atento, es abrir redes, oportunidades, presentar proyectos y bueno, la verdad sí. Cuando vos hablabas yo iba tomando nota. No te escuchamos. Cuando ella hablaba yo iba tomando nota de algunas cosas. Yo soy docente de primaria en la escuela San Vicente que está en el 4 y 42. Primaria tiene una modalidad diferente. Nosotros sí entramos por acto público. Claro. El maestro de adultos se inscribe y en el acto público se puede tomar. Cuando vos hablabas de los alumnos como internos, interno es la nomenclatura que le da la justicia a cualquier persona que sea privada de su libertad. Dice, deberán ser nombrados internos. Si viene un resabio de la época en la que se suponía que el interno o el delincuente estaba enfermo, tenía X características. Bueno, esto de tomarlo como sujeto de derecho nos obliga a primero también reconocernos nosotros como sujeto de derecho, estudiando como profesores, dado que hay una ley que ampara o escribe cómo se deben dar los cargos. En la que ustedes tengan la formación para trabajar en cualquier escuela con una formación igual a los servicios, por ejemplo, en el caso, también es necesario que hagan su lucha para que puedan ser nombrados en cualquier otro cargo. La idea era que no entráramos en el sistema de beneficios que nos pasa en la cárcel. Es decir, una institución total afecta a sus destinatarios y a todas las otras personas que están inmersos en el personal del servicio penitenciario, los que trabajamos en educación, los que trabajamos desde salud,
beneficios se transformen en privilegios. Gracias. Sí, como destacaba la compañera, en educación primaria no es como la escuela secundaria. Por eso yo nombraba, porque bueno, mi experiencia fue en la escuela secundaria, pero es como dice ella, tenemos que ir haciéndonos lugar, ir defendiendo, estar atentos, construir redes, que de eso se trata, ¿no? Y por ahí, bueno, si alguno de ustedes, o sea, tiene intenciones, u otro dice, no, yo ni loco iría, respeto eso, pero no me animo, es importante conocerlo también, ¿sí? Saber, porque si no lo sabemos y lo ignoramos, es como que estamos aceptando también de alguna manera ese discurso que se impone sobre que no se hace nada, ¿sí? O que pueden hacerlo todo, si total tienen tiempo, como si fuera que es tan fácil hacer eso. Y fíjense que no es tan fácil porque hasta nosotros, como docentes que vamos a esta escuela, o que fuimos, como me pasó a mí, no es tan fácil, ¿sí? Entonces, por esa razón era compartirlo para que al menos lo tuvieran como, bueno, también existe esto, ¿sí? Puede ser que lo otro no lo negamos, pero no es lo único, ¿sí? Lo otro me refiero a lo que está establecido y bueno, que ustedes ya conocen de los medios, que no lo voy a repetir, aunque soy de comunicación, digamos, trato en lo que pueda, en los lugares, en estas grietas, en estos espacios, poder contar otra cosa. Como por ejemplo me pasó con esa noticia, contar otra cosa. Yo podía haberle hecho la entrevista a José Luis preguntándole por qué estás acá, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste para estar acá? Y después, ¿por qué pintaste? Yo traté de lo que mi formación también me demanda, de decirle, bueno, ¿cómo hiciste para pintar? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles son tus dificultades? Pero me centré en su obra, no en la historia, porque él ya está ahí, ¿sí? Pero vemos que a veces se destaca más porque está ahí que lo que está haciendo. Yo le quería preguntar el tema del servicio penitenciario. ¿Cómo hace la predisposición frente a profesores o demás? Yo te cuento ahora a mí, después si quieren, los profes que tienen experiencia pueden contar. No es tan sencillo. Si bien, digamos, es complejo, no es ni una cosa, tampoco decir, bueno, no se permite nada, porque de alguna manera me permiten poder exponer las imágenes, poner los cuadros, y hacer actividades que sabemos también que, bueno, de alguna manera suma a la imagen de ellos, ¿no? Porque, bueno, doy posibilidad. Pero no es tan sencillo, de alguna manera es como una trampa, porque si bien la educación es obligatoria y tienen que asistir, muchas veces, bueno, hay trabas de no lo puedo ir a buscar, no puede salir o fue trasladado, no te brindan tampoco tanta información de por qué, ¿me entendés? ¿Por qué se fue? O por qué no pudo asistir a la clase. Entonces es como, en algún punto, con una norma, una ley que te permite, y como dice la profe, el tema es como también nosotros nos posicionamos y defendemos ese espacio y que se cumpla ese derecho, pero en realidad es más las dificultades que va poniendo para que, digamos, puedan asistir a las clases, que es lo que puede ayudar. Puede ser por esto como es una institución total, el disciplinamiento y el movimiento de los cuerpos molesta, no hay orden desde la mirada de ellos, ¿no? Entonces el circular de los estudiantes, bueno, puede ser que sea por ahí también un factor de que justamente impiden esa asistencia frecuente a las clases. Sí. Claro, parece que los nombramos de una manera diferente a lo que consideramos. Es una cuestión no solamente de la institución, sino que es una cuestión social. Los que trabajamos ahí formamos parte de la sociedad. Entonces, la ley dice
ha ido mejorando con el tiempo, supongo, desde que vos estás también ha mejorado. Yo entré al penal en el 97. Cuando yo entré era un solo curso y ese curso tenía a las 20 personas mejores de la unidad. Una unidad de 300, solamente 20 tenían posibilidad de entrar. En la actualidad se pretende que todos tengan escolaridad, aún los de peor conducta. Repetimos, estamos formando parte de la sociedad. Entonces, nos pasa que los guardias dicen, vos no sabés lo que es ese carrete que vos estás todo lo que vos entendés que querés que venga a clase, a ese lo que te va a ayudar. En realidad también nos está diciendo yo tengo que entrar al pabellón, donde corro riesgo cuando pasa, o donde me hacen burla, acá no lo ellos, ¿sí? No nos cuenta de eso, son las confusiones que sacamos por el tiempo. Claro, siguiendo esta línea, decir, bueno, de una población que es de 500, 600, vemos que menos del 10% asiste a la escuela. También la obligatoriedad, cumplir la obligatoriedad implicaría una transformación, ¿no? Que no está dispuesto a realizar desde la infraestructura misma, porque eso también implicaría que, bueno, haya más más personal circulante. Acá había... la profe, ¿querés comentar algo? Yo quería aclarar un poco a sí. Ella también es profesora de la zona de la casa, egresada de acá. Tiene que ver con la característica que tiene las unidades penitenciarias. Yo trabajo en las dos unidades y es lo mismo trabajar en las dos unidades. Funciona la escuela media 12 en las dos unidades. O sea que una es de mediana seguridad y la otra es de mayor seguridad. O sea que el tema de lidiar todos los días con los guardias, con el encargado de la escuela, para que ellos traigan a los alumnos, tiene que ver con la característica de la unidad penitenciaria. Yo, por ejemplo, como coordinadora del nuevo plan, el plan Mejora, que será también las escuelas de afuera, tengo que lidiar todos los días con los guardias o con el encargado. Ir negociando. Tengo que negociar con ellos para que ellos traigan a los alumnos fuera del horario de clase. Porque cuando ya termina la escuela primaria, que funciona en ese horario medio, este plan Mejora, la lucha es constante, todos los días. O sea que no es tan fácil trabajar en ese lugar, y más la tarea que soy yo, ¿no? Como coordinadora en ese lugar, es un poco difícil. Usted como profesora, ¿no hay un director de lo que es el censo, lo que sea? Bueno, sí. Ahí tiene director. Claro, pero funcionan como instituciones, digamos, distintas. Claro, es una institución. Yo lo que le estoy preguntando a la señora es si ella puede hablar con el director para que ese problema que usted me está hablando. Bueno, respondele, mamá. ¿Vos te referís al director del servicio penitenciario? No, de la escuela. Sí. Son dos directores que prácticamente no están en el ámbito donde nosotros trabajamos. Sí, el directivo está dentro de la escuela, pero está fuera del horario en el cual yo realizo mi tarea. O sea que yo hago una petición a mi directivo de la escuela y la directora tiene que hacer también esa petición al servicio penitenciario, para que ellos deleguen esa tarea a los empleados que trabajan dentro de la escuela. O sea que después, entre nosotros tenemos que ir negociando otra vez. O sea que puede ser el pedido formal de que permita, ¿sí?, que esté tal cantidad de estudiantes, pero otra cosa es la práctica misma, ¿sí?, de la voluntad, de esperar si el otro va a ir y buscar. Eso, como sucede en las escuelas afuera muchas veces, que está prescrito determinada cosa, pero en realidad en la práctica va haciendo lo que puede. Yo no termino de entender, quizá porque no conozco. ¿Cómo es? La escuela es un espacio físico dentro de la casa. Y los internos están en otro lado. Para la pabellones. ¿Cómo es esto de pedir? ¿Cómo es esto de pedir? ¿Cuántas cosas tienen que pasar? ¿Cuántas instancias hay? Y bueno,
Lo que pasa es que la escuela funciona como una institución dentro de otra institución, que es esta institución total, con sus reglas y demás, ¿no? Es la cárcel, que está organizada por pabellones, ¿sí? Que están distanciados. Cuando en un horario entran los profesores, ¿sí? Hay un encargado que tiene que ir por pabellón y buscar a los estudiantes que están anotados, que tienen que cursar. Ahora, este encargado no es siempre la misma persona, ¿sí? A veces va cambiando y también a veces no está, o a veces trae dos estudiantes, o a veces, bueno, a eso se refiere con esto de negociar, ¿no? Y la distancia no es, digamos, de cuadras, claro, pero el tema son, digamos, que está separado por rejas, rejas y rejas y rejas, lo que te hace que vos tampoco podés entrar, porque vos para pasar hasta tu lugar también tenés que golpear o tocar el timbre o esperar que alguien venga y te abra. A eso, cuando el director hablaba sobre el sonido de las rejas o de los candados, es esto de que, bueno, ahí adentro, una vez que entraste a este contexto, ya no es como que solamente son las reglas de la escuela. Bueno, entré, busquen a los estudiantes, vamos a empezar. Llegaste tarde. No, dependés de esta otra institución para empezar vos también a dar la clase. Igualmente me parece necesario explicar cómo se accede al cargo de director de la escuela dentro de la cárcel. Bueno, ellos fueron, concursaron, presentaron proyectos, se había convocado a través de una resolución, después eso se encargan en jefatura, ¿sí? Presentan proyectos y tiene que ver con la antigüedad de esos docentes dentro de la escuela cárcel, ¿sí? Y también de lo que propone como para gestionar una escuela. Y bueno, y después se designan con puntaje. Es lo políticamente que puedo decir. Igual que la escuela. Ya sé, pero bueno, no tengo... ¿Qué querés comentar? Pero digamos, porque si no nos confundimos, ¿no? ¿Cómo qué? Y como que la escuela no puede, como que la escuela no tiene que ver. Como la escuela no puede. En el sentido de que la escuela no es independiente. La No, escuela está dentro de otra. Bueno, pero Claro. pero ¿quién es el director, digamos? Pero vos tenés un director de escuela, pero a la vez tenés un director de la cárcel, ¿sí? Sí, por eso. Pero el director de la escuela. Toma las decisiones. Ya sé, pero el director de la escuela, ¿quién es? Un docente. Un docente cualquiera. Un docente que se postuló, que concursó. Y que tiene experiencia en el trabajo en cárceles. De lo que yo conozco es así. Yo comentaba que conocen otros casos. Si no, si la conocen. La compañera conoce algún caso particular. Claro, por eso yo te hablo de mi experiencia, seguramente sucede lo que vos. Una directora en primaria que es suplente de otra directora que... Claro, bueno, pero viste, también son como recovecos del sistema que a veces... Si ella conoce un caso particular, sería un caso particular. En todo caso, la norma dice cómo tiene que ser. La norma dice que es por concurso, o sea, de intentar... Ya ese había levantado antes. No, claro, bueno, la ley establece en el capítulo número 12, ¿sí? Que la educación es justamente para institutos de menores y también para los menores hijos de las mujeres que están privadas de libertad, ¿no? Pero bueno, yo no te puedo hablar de eso en particular ahora porque no tengo la experiencia y además me enfoqué más en la educación de adultos, pero en secundaria además. Ni siquiera puedo hablar de primaria porque tampoco trabajé ese tema. Es más, yo para la tesis de la maestría lo que trabajé fue el pasaje de los estudiantes de la secundaria a la universidad, o sea que de los institutos de menores también, si nosotros en el postítulo fuimos compañeros que daban clase también, ¿sí? Pero es cuestión, como yo le digo, de averiguar, bueno, de hacer contacto, de insistir, de preguntar. A mí particularmente me pasó por eso el poder llegar a la escuela, de insistir
insistir. Yo cuando me recibí de profesora de comunicación social en 2005 no estaba todavía este plan de estudios que hay ahora materias de comunicación y la verdad no había nada, yo no tenía ahora. Entonces iba a inspección, insistí, preguntando, ¿hay horas de comunicación? Y justo había una profesora de Samey que ella trabajaba dando clases en la secundaria y entonces justo salió una suplencia de esa materia. Y tanto de insistir, pero yo te digo, eso es mi caso, bueno, puede ser como medio película, pero me pasó. Que presenté el proyecto, pasó un año y me llamaron y me hicieron una prueba. Yo podía haber dicho, no, la verdad no era lo que me imaginé y me iba como pasó con otros docentes, que también esto, bueno, voy, doy clase, pero después también, por eso destaco el rol de los profesores dentro de estos ámbitos, porque no es tan parecido, ¿no? Cuando yo voy al acto público, estoy hablando del año 97, el inspector adelante salen los cargos para la escuela 709 y 751 en aquel momento y dicen no son para mujeres, son cárceles de hombres. Ya me lo habían hecho a mí personalmente, ¿sí? Pero yo había buscado el estatuto y no conforme con lo que decía el estatuto, llamé por teléfono a servicio penitenciario y el servicio penitenciario me dice que nosotros tenemos un convenio en que se define exactamente igual que cualquier otro cargo, lo define la Dirección de Cultura y Educación. El informe de la Dirección de Cultura y Educación que para mí se la cariste cuando llegó el momento de tomar el cargo de 709. No sé, obviamente me cayó mal. Pero no sé si más o menos pude... Sí, como que se debe haber, pero se va logrando también le dan paso. Claro, sí. Y también fijarnos en las páginas, ¿sí? Por ejemplo esta del ministerio que te digo, por ahí ustedes pueden hacer el postítulo, que eso también lo que te brinda son redes de conocer a otros profesores y de ahí por ahí encontrar la posibilidad de cubrir una suplencia o de hacer un taller, porque a veces también armando un proyecto para dar un taller y uno se va haciendo también conocido, ¿sí? Eso también es otra posibilidad. Vos bien dijiste que se han realizado trabajos en conjunto en secundarias lo que son las unidades parcelares, ¿no? ¿Ponen muchas trabas para que pase esto? No, en realidad lo autoriza el director de la escuela. ¿Solamente con la autorización? Sí, y también el director de la sí. Más que nada por el tema de la exposición, qué tipo de trabajo, de qué objetivo tiene, y también hablando, digamos, en confianza que conviene también para ellos, porque si van a hacer un trabajo en lo que ellos se van a ver como afectados de crítica o cuestionamiento, ellos van a aprobar. En este caso yo destaco que me aprobaron desde la Secretaría de Cultura del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires poder exponer la imagen de José Luis, que también es fuerte, digamos, porque podemos decir, bueno, él se muestra, qué bien, y otro puede decir, ah, mirá, es este, qué sé yo, ¿no? También se necesita la Claro. autorización de... Sí, autorización de la jefatura del servicio penitenciario, no solo el director del servicio, sino la jefatura. Y en este caso, la verdad que también tuvimos mucha suerte porque fue bastante rápido. Yo creo que fue más que nada por el objetivo de la charla y del encuentro, porque es compartir una experiencia con futuros profesionales y con profesionales y colegas y contar, bueno, la importancia de la educación en estos ámbitos.